Estoy en comunicación con el señor ex canciller del Reino de España, José Manuel García Margallo. Además fue europarlamentario, fue diputado, tiene una excelente trayectoria, autor de libros, condecorado en varios países, incluso tiene la Gran Orden del Sol de la República del Perú. Doctor, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable. Buenos días o buenas tardes. No sé dónde están ustedes, si por la mañana o por la tarde. ¿Qué nos puede decir de que Reino de España reconoció como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela a Edmundo González Urrutia, que está asilado en España? Y sobre todo me gustaría que su respuesta vaya en el sentido de que sorprendió a muchos que el gobierno de Sánchez le haya otorgado asilo, incluso Sánchez mismo lo recibió a González Urrutia, si bien sus parlamentarios no lo reconocen como presidente electo. ¿Cómo es la situación política en España con respecto a Venezuela y sobre todo a la figura del señor González Urrutia? Bueno, perdóneme que le aclare que quien ha manifestado su voluntad, ha hecho una declaración de voluntad de que el gobierno de España reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo ha sido el Parlamento, no el gobierno. El Parlamento se ha manifestado a través de lo que técnicamente se llama una proposición no de ley. La proposición no de ley, repito, es una declaración de voluntad que no tiene efecto vinculante para el gobierno. El gobierno puede seguirla o puede no seguirla, y el caso es que no la ha seguido y al parecer no la va a seguir. Lo que nos encontramos, por tanto, es, insisto, un deseo expresado mediante una votación del órgano legislativo para que el gobierno lo reconozca, pero no es vinculante. Y por lo que sabemos, el gobierno no piensa seguir del Parlamento. Parlamento. Usted como Esa ex es la- canciller, ¿qué opina sobre la situación política que se genera al recibir al ex candidato González Urrutia? Porque no se lo puede llamar hasta ahora presidente electo ni vencedor de las elecciones, porque jurídicamente no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Bueno, sí, me voy a tener a a los hechos conocidos y a los hechos probados. Es decir, la República Bolivariana de Venezuela convoca unas elecciones como consecuencia de una negociación en Barbados. Esas elecciones tienen lugar, esas elecciones han dado un resultado claro. El gobierno no ha enseñado las actas donde se reflejan esos resultados y la oposición ha enseñado un 83% de las actas en que sí se reflejan esos resultados. Y de acuerdo con esas actas que la oposición ha enseñado, que la oposición ha conseguido como consecuencia del trabajo de sus interventores y apoderados en las mesas electorales, demuestran primero que ha habido un enorme fraude electoral y segundo que el resultado es netamente favorable a Edmundo González Urrutia. Es decir, en el supuesto de que las actas que faltan entre 83% y 100%, que es los que la oposición no ha podido mostrar, aunque esas actas diesen un 100% de votos en favor del candidato Maduro, la victoria de González Urrutia sería absolutamente nítida, no objetable. Aquí lo que está haciendo el gobierno de España y otros gobiernos, que a mi juicio es absurdo, es no reconocer el resultado electoral, avalado, insisto, por esas actas, mientras el gobierno no entregue las actas. Es obvio que el gobierno ha mostrado una voluntad clara de no entregarlas. De acuerdo con el procedimiento electoral en Venezuela, que por cierto puso en marcha en el principio una empresa española, Indra, ese resultado podía haber sido conocido en horas. Es decir, el gobierno es perfectamente consciente de lo que ha pasado. Y dejar al albur, dejar a la voluntad del gobierno el reconocimiento de González Urrutia es incomprensible desde un punto de vista lógico.
Por tanto, lo que procedería, en mi opinión, es el reconocimiento inmediato de González Urrutia como presidente electo. Cualquier otro resultado es ignorar la voluntad popular claramente expresada después de todas las dificultades en que se han desarrollado en estas elecciones. No olvide usted que hay 5 millones de venezolanos que están en el exilio, a los cuales no se les ha facilitado el voto. Usted es perfectamente consciente de que el gobierno ha utilizado todos los recursos públicos en favor de la candidatura del gobierno y en contra de González Urrutia, que ha inhabilitado a todos los candidatos que tenían más posibilidades de ganar hasta llegar al candidato González Urrutia, que era un personaje perfectamente desconocido, pero era el único que no estaba inhabilitado. Por tanto, insisto, el no reconocer a González Urrutia es desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela, es desconocer uno de los dogmas básicos de las democracias liberales. Y lo que ha hecho el Parlamento español, el Congreso de los Diputados para ser exacto, lo va a hacer también el Senado, es pedir al gobierno que acate el resultado electoral. Punto de la línea, es así de El sencillo. Europarlamento, ¿cómo va a actuar usted que fue europarlamentario? Supongo, el Europarlamento tiene 705 diputados de 27 países y de más de 10 grupos parlamentarios. Es difícil predecir el resultado, pero las noticias que tengo es que el Parlamento Europeo va a constatar, va a pedir que se reconozca a González Urrutia, pero su valor no es el mismo que la declaración del Parlamento español. El ¿Cierto? Parlamento español, el gobierno tienen una vinculación. El gobierno español emana de una investidura que se hace en el Parlamento, es decir, es una emanación del Parlamento. El Parlamento Europeo no, y el reconocimiento es un acto que corresponde a los estados, no a la Unión Europea. Por tanto, digamos que su validez, insisto, que creo que va a ser favorable, pero tiene mucha menos eficacia jurídica, mucho menos valor que la declaración que ha hecho el Parlamento español. ¿Por qué? Insisto, porque en nuestro sistema son los estados y no la Unión los que tienen que reconocer el gobierno de un Estado miembro salido de unas elecciones. Ahora la gran pregunta es que existe el derecho de extradición entre Venezuela y España. Si pide la extradición de González Urrutia, el gobierno español daría, sería procedente. ¿Cómo es esta situación? Es absolutamente inimaginable que eso ocurra. Primero, la extradición se tiene que pedir porque haya un delito probado. No hay ningún enjuiciamiento, no hay ninguna sentencia en contra del presidente electo. Y en segundo lugar, aunque lo hubiese, sería el gobierno español el que tendría que acceder o denegar a la extradición. Una vez que le ha concedido derecho de asilo, sería contrario a toda lógica que accediese a esa extradición, porque lo que aquí estamos, hay una contradicción por parte del gobierno. Le ha dado el asilo al presidente electo, pero no le reconoce como presidente Por eso, ¿en electo. calidad de qué estar asilado? ¿De ex De candidato un, presidencial? ¿De no, político está, venezolano? no, está en calidad de refugiado de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951. La Convención de Ginebra del 51, modificada por un protocolo de Naciones Unidas posterior, lo que dice es que es refugiado cualquier persona que sea perseguido por razones étnicas, políticas, etcétera. Es obvio que el señor González Urrutia ha sufrido presiones enormes en Argentina como consecuencia de sus opiniones políticas. Por tanto, reúne todas las características para ser calificado como refugiado, según el derecho internacional, y una vez que eres reconocido como refugiado, tienes derecho al asilo, insisto, derecho al asilo. Y el gobierno español ha hecho honor a esa obligación de atender a un refugiado. Está aquí como un ciudadano. Mire, eso es, la pregunta que usted ha hecho es inteligente. Es decir, aquí se concede el asilo, pero no se le reconoce. Y cuando se le da el asilo, se le da en calidad de ciudadano. Fíjese usted, y aquí coinciden el gobierno de la República Bolivariana y el gobierno español. En la segunda manifestación que hizo el presidente Maduro, él dice tres cosas. Él dice primero
que él ha estado implicado personalmente en la negociación con el gobierno español. En segundo lugar, lo que hace es desearle un éxito en su nuevo camino y en su nueva vida, lo cual quiere decir que es que supone que su vida a efectos del gobierno de bolivariano como presidente electo ha terminado y que estamos en otro estadio. Y en tercer lugar, se dirige a él como embajador, no como presidente electo. Por tanto, la pregunta que usted dice, señor González Urrutia, está aquí como un ciudadano particular, como un ciudadano sin ninguna titularidad jurídica especial, que reúne las características de ser un refugiado. Por eso está aquí. Ahora, la gran interrogante es muy difícil prever qué va a pasar en enero. Maduro tomará la investidura como presidente reelecto o González Urrutia se va a proclamar presidente en el exilio, que es una figura jurídica inexistente, pero políticamente quizás es válida. Vamos a ver, yo lo que creo es que Maduro va a juramentar el cargo, va a tomar posesión del cargo el 10 de enero, si el coste de permanecer es más bajo que el coste de salir. Es decir, solo si la presión, dada la presión internacional, Maduro considera que le es más barato irse que tomar posesión del cargo, tomará posesión del cargo. Por todo lo que estoy diciendo es que esto sí depende exclusivamente de la presión internacional que se haga sobre Maduro para evitar que consume el fraude electoral tomando posesión de un cargo que no le pertenece. En cuanto a la decisión que tome el presidente electo, es muy difícil de vaticinar. Tendría que tomar posesión en el exilio, tendríamos dos tomas de posesiones, una en Caracas y otra sabe Dios dónde, y habría que saber si el gobierno español, que es quien actualmente le da asilo, está dispuesto a que el presidente electo tome posesión de esa presidencia en España. Y qué valor tendría eso, ella es otra cosa. Pero insisto, que el acto se celebre depende fundamentalmente de la voluntad del presidente electo y de la disponibilidad del gobierno español para que eso se realice en territorio español. La última pregunta. ¿González Urrutia podría ser un Guaidó 2, proclamarse o autoproclamarse presidente? Podría proclamarse autopresidente, pero yo creo que no estamos en la situación de Guaidó. Es decir, en la situación de Guaidó, si yo recuerdo bien, lo que se produce es que la comunidad internacional no reconoce el resultado de las elecciones, por tanto, no reconoce el que Maduro fuese en aquel momento el presidente. Entonces, lo que entra en vigor es la Constitución bolivariana que habilita al presidente de la Asamblea Nacional a ocupar su puesto. Eso está previsto en la Constitución. Aquí estamos en un supuesto totalmente diferente. Aquí se han producido unas elecciones, ha habido un resultado electoral que ha sido considerado fraudulento por Naciones Unidas, por la Fundación Carter, por la Organización de Estados Americanos, etcétera, y lo que hay que hacer es proclamar al presidente en ejercicio al presidente que así eligió. No tiene nada que ver. Pero desde otro punto de vista hay una diferencia importante. Entonces no hubo la convicción, la cantidad de declaraciones por parte de organismos internacionales, Estados miembros, que reconocen que el presidente electo es González Urrutia. Estamos en una situación completamente diferente. E insisto, esto solo se producirá si hay una presión internacional que obligue a Maduro a considerar que le resulta mucho más caro permanecer en el gobierno que dar paso a la transición, la transmisión de poderes a la que está obligado. Y aquí es lo que estamos jugando. Yo creo que una de esas medidas es el reconocimiento formal por parte del mayor número de Estados miembros del presidente electo como presidente. En segundo lugar, ha visto usted, se han elevado las sanciones contra muchos funcionarios venezolanos por parte de los Estados Unidos. En tercer lugar, yo creo que habría que proceder a la confiscación de los activos venezolanos en el extranjero. Venezolanos me refiero a los activos oficiales, a los activos de la República Bolivariana.
Y luego, en cuarto lugar, y esto a mi juicio es muy importante, le decía usted que Maduro solo cederá si la presión le resulta insoportable. Maduro no tiene más voluntades que las que puede comprar, sobre todo entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Y puede comprar solamente en cuanto siga obteniendo rendimientos del petróleo. Aquí fundamentalmente de las empresas americanas y, para ser más específico, de Chevron. Hay una carta del 14 de agosto de Disculpa, o varios... sea, popularmente y con un lenguaje muy sencillo se podría decir, si Maduro no tiene la billetera, cae. Lo ha dicho usted mucho mejor que lo podría haber dicho yo. Muchísimas gracias. Esperemos poder seguir entrevistándolo porque este análisis es muy interesante y ojalá se pueda seguir reforzando la relación de América Latina con España, que es nuestra madre patria, a pesar de que algunos quizás la No, critiquen, pero es muy y importante formamos esta parte de la relación. comunidad iberoamericana Así de es. naciones y España tradicionalmente así ha liderado todas las discusiones que en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se ha producido. Aquí hay una tradición que es que el primer partido que habla en una cuestión controvertida es el que tiene más cercanía y conocimiento. Si estamos hablando de Ucrania, el liderazgo corresponde a Polonia, Rumanía, países bálticos. Tradicionalmente, cuando se trata de países iberoamericanos, el liderazgo y la dirección del debate corresponde a España. Yo espero que este gobierno no pierda esa posición y que utilice esa posición para dirimir la cuestión. Mire usted, aquí no estamos hablando de dictadores de derechas o de dictadores de izquierda. Aquí estamos hablando de dictadura o democracia. Y lo mismo que nos pronunciamos, yo me pronuncié, ya estaba en activo en el caso Pinochet, en el plebiscito, creo que aquí hay que pronunciarse de forma igualmente rotunda. Y si no lo hacemos, el orden liberal internacional que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, que es un orden sujeto a normas, es que estará vacío. Cuando aquí en un orden liberal internacional sujeto a normas una norma se infringe, tiene que haber una sanción, porque si no la norma simplemente es papel mojado y eso es volver a la jungla, es volver a una situación a la que nadie queremos volver. Muchísimas gracias, muy amable. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.